revisan por favor si pueden ver la diapositiva. Buenas noches, doctor. Sí, se ve y se escucha bien. Excelente. Bueno, iniciamos entonces. En cuestiones de fracturas de la mano, lo que ha sido extremidad torácica y cíngulo escapular, bueno, lo importante de saber que existen fracturas en la mano es saber la anatomía. En toda traumatología, con cualquier otra especialidad, es su fundamento. Anatomía es para el traumatólogo, la miología, la angiología, la neurología es para el traumatólogo. Todo lo que, porque si no conoces pues, prácticamente el cuerpo humano, no vas a poder dar ni siquiera un diagnóstico y peor un tratamiento. Al igual que un médico internista. Si el médico internista no domina la fisiología como tal, ya no va a poder hacer un diagnóstico ni va a poder dar un tratamiento. ¿Entienden? Entonces, por eso, jóvenes, hay diferentes áreas que ustedes tienen que ir abocándose si es que les gustaría alguna especialidad. El que quiere hacer pediatría, pues, tiene que meterle a full el último año lo que es pediatría. El de ginecología, lo mismo ginecología y también anatomía. Y el que quiera medicina interna, pues tiene que saber que tiene que dominar lo que es fisiología. Y en traumatología, pues prácticamente la anatomía. Es por eso que cuando hablamos de la anatomía quirúrgica de la mano, hay que reconocer muy bien los huesos del carpo, los huesos del metacarpo y lo que son las falanges. Esa es una vista dorsal. Vean cómo se configura la muñeca con el radio distal, el cúbito distal y la primera fila del carpo, en este caso la fila proximal. También es muy importante saber que todo ese conjunto de huesecillos en primera línea, segunda articulación, tanto con radio distal, con radio cubital, con los metacarpianos en la parte distal, se obedece a una armonía entre ligamentos intercarpiano dorsales que mantienen metacarpos unidos y metacarpos carpos. Que existen ligamentos que unen el carpo con el metacarpo, los ligamentos como sí intercarpiano, y lo que sujetan las cápsulas articulares interfalángicas, en este caso la interfalángica proximal, y las interfalángicas distales, que unen la falange media con la falange distal. Muy diferente lo que es el dedo pulgar, ya que solamente mantiene dos falanges. Aquí tienen la cápsula del metacarpo y el carpo, la cápsula falange metacarpo, y la interfalángica única, que en este caso une falange proximal y falange distal. Aquí tienen un ligamento muy importante que es el retináculo flexor. Vean cómo bandea. Es muy importante que cuando existe una fibrosis y engrosamiento del mismo, te da una patología que ya ustedes conocen, que es el síndrome del túnel del carpo. Ligamento a nivel volar, en este caso ligamento carpo-metacarpiano, uniendo los metacarpos y el carpo. Los ligamentos, en este caso intercarpianos. Los ligamentos intercarpianos a nivel de lo que son las cápsulas articulares entre metacarpo y falanges. Y bueno, toda esa anatomía nos lleva a que podamos diferenciar o diagnosticar o identificar cualquier alteración en la estructura y en la anatomía de estos huesecillos que se encuentran a nivel de la muñeca y a nivel de la mano. Uno de los huesos comúnmente fracturados son la fractura del escafoide, también denominado escamondes, u os naviculares, en este caso, hueso navicular, ¿ya? Es el más grande de toda la fila proximal del carpo. El 80% se encuentra recubierto por cartílago. ¿Por qué? Porque es el que se articula directamente con el radio distal. Medial a él se articula con el semilunar, el grande, el trapecio y el trapezoide. Tiene inserciones ligamentarias muy importantes que unen tanto el radio distal como los demás huesecillos. Su función biomecánica tiene una importante función biomecánica porque es prácticamente como un pivot a través de un bastión, ¿ya?
y es el que une prácticamente la distal del carpo con el radio distal. Lamentablemente tiene una vascularización muy precaria por ser un hueso voluminoso, ¿ya? Recibe muy poca vascularidad. El 80% de sus ramas dorsales provienen de ramas dorsales prácticamente provenientes de la muñeca. Y otra parte viene de la articulación netamente radial. Las fracturas que afectan el segmento proximal, ¿ya? Pueden sufrir una pseudoartrosis o necrosis. ¿Por qué? Porque al penetrar muy pocos vasos retinaculares, en este caso pequeños vasos que van a ingresar al hueso, a nivel de lo que es el cuello y la parte proximal, van a ser coartados en cuanto a vascularización en continuidad, y este fragmento no va a consolidar por falta de irrigación. ¿Cómo se producen las fracturas de un hueso escafoide? Prácticamente están describista la caída de su propia altura, o a la caída de su propia altura o caída de altura, ¿ya? Con apoyo de la mano en hiperextensión, y en este caso que va a afectar a toda la zona media o a la cintura de la muñeca, en este caso la cintura de la mano. Como pueden ver, un traumatismo que cae hace la disociación de lo que sería radio e ulna, y con la fractura, en este caso, del hueso escafoide, porque es el más voluminoso y es el que prácticamente bascula para ambos lados. Y la clínica posterior a esto, que por cierto me gustaría que pongan mucha atención a esta situación, porque hay niños que caen de la bicicleta, de la moto, de la grada, de su barda, de su árbol, y caen y apoyan la mano. Lo primero que se hace es solicitar una radiografía de muñeca. Sacan la radiografía de muñeca, no evidencia trazo de fractura en radio distal y ulna, y mandan a su casa. Pero se olvidaron de que, siguiendo la frecuencia de fractura de radio distal, continúa la fractura del hueso escafoide. Y la clínica la tienen. El dolor, la tumefacción, muy importante este dolor que constituye el dolor en la tabaquera anatómica. Esta tabaquera anatómica, si ustedes ahorita realizan una ligera flexión a nivel radial, a nivel cubital, y levantan el pulgar, van a ver que el extensor y el abductor largo del pulgar dibujan un pequeño vacío en la estiloide cubital, o en la estiloide radial, mejor dicho, como está simulando aquí, y esto se denomina tabaquera anatómica. Y este dolor localizado en la tabaquera anatómica traduce una fractura directa sobre el escafoide, que es muy diferente a una fractura de muñeca, que es mucho más proximal. La hipotencia funcional, en este caso la incapacidad y el dolor a la compresión axial del primer radio, pues también es parte de la clínica. Entonces, antecedente, caída de altura, hiperextensión de la muñeca, dolor en tabaquera anatómica, es signo de fractura de hueso navicular, o en este caso escamoide o escafoide. Muy bien, el diagnóstico simplemente radiológico. Ustedes tienen que ir a buscar el hueso escafoide, en este caso lo ubican, y qué es lo que llamaría la atención luego de que han visto las hileras del carpo, la relación metacarpo-carpo, carpo-radio, esta situación. En toda la anatomía del escafoide aparece una solución de continuidad denominado fractura o trazo de fractura, ¿no? Se realizará en el paciente una radiografía anteroposterior normal, una AP de mano, otra anteroposterior con desvío cubital. Vean ustedes cómo la mano está inclinada hacia el lado cubital, una lateral, una proyección lateral, y otra en semipronación, como si el paciente estuviera escribiendo. Ahora, existe la posibilidad de que esta lesión no sea vista en una radiografía inicial. Es por eso que cuando ustedes tengan duda, o hacen una contralateral o solicitan, después de pasada una semana, una nueva radiografía. ¿Por qué? Porque en todo trazo de fractura, por acción de los osteoclastos, ese tejido necrótico, por la fractura misma, por el trazo de fractura,
va a ser reabsorbido. Entonces, si hubiera un trazo de fractura, fisiológicamente se va a delimitar y se va a demostrar pasados los 7 días. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Paciente con antecedente de caída, dolor en tabaquera anatómica, sospechan de fractura del escafoide, no lo pudieron ver en la radiografía, inmovilizan. Una vez inmovilizado su paciente con una férula brachiopalmar, ustedes lo citan a los 7 días y solicitan una nueva radiografía para realmente poder ver si existe un trazo. Acortando ese tiempo, se puede hacer una tomografía mucho más específico, resonancia magnética, para ver la integridad de los ligamentos, para ver trazo de fractura evidentemente, y sobre todo para ver el edema óseo que puede acompañar a este traumatismo. La gamma fría está recomendada cuando los casos son inveterados, tienes el antecedente de la caída, no pudiste demostrar un trazo de fractura ni con una tomografía, ni resonancia magnética, pues puedes hacer una gamografía isotópica que los radioisótopos en un trazo de fractura o una microfractura van a ser reabsorbidos y se van a ver magnificados y prácticamente vistos al estudio. Existen diferentes clasificaciones, una clasificación a la RUS, ¿ya? El peor pronóstico son las fracturas verticales, se dan por fuerza cizallante, ¿ya? Hay fracturas horizontal, oblicua, hay fracturas transversas y hay la vertical oblicua que ya veíamos que son las de peor pronóstico. Otra clasificación muy utilizada es la de Herbert. La de Herbert trata de fracturas tipo A, tipo B, dependiendo si son estables o inestables. Esto ustedes lo van a leer, ¿ya? Fracturas estables generalmente afectan el tubérculo, como ven la A1, o aquellas fracturas incompletas a nivel de la cintura del mismo hueso, las A2, y la tipo B, que son totalmente inestables, pueden ser fracturas distales oblicuas, fracturas completas de la cintura del escafoide, aquellas que afectan el polo proximal, ya decíamos que estos quedan en necrosis y en pseudoartrosis, y las fracturas de luxaciones transescafos perilunares, esto se acompaña de luxación ya del semilunar, ya son un poco más complejas, y sumando las tipo B2, B3, B4 son las que mayor riesgo de sufrir pseudoartrosis tienen. ¿Por qué? Porque más próximas a la penetración de la arteria dorsal que les irriga prácticamente el hueso, ¿ya? Y la tipo 3, en este caso B3, tiene riesgo de sufrir necrosis vascular del polo proximal, porque si ustedes se fijan, es netamente el lugar donde hace su inserción la arteria que le va a irrigar. Tratamiento: las fracturas del tubérculo y distales se realizan un tratamiento conservador mediante una inmovilización, en lo posible realizar una tracción del dedo pulgar, porque así ustedes van a desimpactar y van a disminuir la presión intracompartimental por el hematoma que se va a producir. En el caso de la escáyola, incluyendo el primer dedo, como le decíamos, en este caso el pulgar. En el caso de fracturas de la cintura, se realiza un tratamiento conservador mediante yeso antebrachiopalmar. Tenemos también que incluir el primer dedo, siempre el pulgar, ¿no? Para descomprimir el área, y se mantiene en el lapso expectado de una consolidación, que son entre las 6 8 semanas, o en este caso de 8 a 12 semanas. Otra posibilidad de tratamiento es el quirúrgico mediante osteosíntesis. En este caso existen tornillos que son de compresión, puede ser clavija. Actualmente están los HCS, por sus siglas en inglés, que son tornillos sin cabeza, que hacen una doble tracción. Ya no es, si ustedes recuerdan, el tornillo común tiene una cabeza, tiene un vástago y tiene las espiras, tiene sus roscas. Los HCS, los tornillos sin cabeza, tienen el vástago, tienen las espiras distales y tienen, en vez de cabeza, tienen otras espiras. Entonces, mientras cuando ustedes están atornillando y él llega al tope de la cabeza, el paso de rosca es invertido a la parte distal, lo que hace que se comprima el trazo de fractura entre ambas roscas. Entonces, los HCS son actualmente lo que más se utiliza en este tipo de fractura. En el caso de la fractura del polo proximal, que ya saben que son las que quedan en pseudoartrosis, el tratamiento será quirúrgico mediante osteosíntesis para evitar la necrosis. Esto es un poco en boga porque en fracturas de húmero proximal, que son con minutas, tipo 4, que ustedes saben muy bien de que van a las prótesis incluso, lo mismo pasa con el polo proximal del escafoide. Te puede ir muy bien con el material de autosíntesis, con la clavija, con el yeso, pero te puede ir a necrosis tranquilamente. Y en este caso,
es preferible hacer el tratamiento conservador hasta que se te necrose y luego proponerle, porque existen prótesis justamente de escafoides. En esta situación, en el caso de que ustedes tengan una fractura de escafoide y propiamente del polo proximal y saben que hay una pseudoartrosis, pues hagan un tratamiento conservador, no lo abran, no pongan, en este caso, tornillo, hagan la tracción y si él va a consolidar, consolidará. Si no, pseudoartrosis, pseudoartrosis. Pero en el caso de un médico general que sale a una posta, ¿qué es lo que tiene que saber? Mecanismo lesional, cuadro clínico, ya decíamos dolor en la tabaquera anatómica, la incapacidad funcional, la tumefacción. La inmovilización, una férula, contracción del dedo pulgar, desviación cubital y pues prácticamente mandar al especialista con una buena radiografía. Este es el tornillo HCS que les decía, vean las espiras distales, las espiras proximales a nivel de la cabeza y cómo cuando van introduciéndose, él va cerrando el trazo de fractura. Pueden ver aquí una fractura completa de la cintura del escafoide. Vean el trazo de fractura y cómo queda. Bueno, otra patología que me gustaría, y lo vimos cuando estábamos revisando su parcial, es la disociación escafosemilunar o la luxación del semilunar. Se afecta generalmente el ligamento radioescafosemilunar y el escafosemilunar. Ustedes recuerdan, existe la unión entre el radio distal, el escafoide y el semilunar, y semilunar y escafoide propiamente. Se producirá tanto por separación del hueso escafoide y el semilunar, con una diástasis mayor a 3 milímetros, lo que se denominará el signo de Terry-Thomas. ¿Se acuerdan que hablamos del signo de Terry-Thomas? Esta diástasis pues prácticamente es la diástasis de 3 milímetros, lo que se denomina el signo de Terry-Thomas. Terry-Thomas era un cantante que tenía los dientes separados. ¿Alguien sabe cómo? ¿Recuerdan cómo eran los dientes de Luis Miguel? Sí, doctor, eran como abiertos. Con una abertura al medio, ¿cierto? Exactamente los tenía así Terry-Thomas. Así, sus dientes separados con una abertura al medio. Como si fuera igual Luis Miguel, solamente que se lo juntaron a Terry-Thomas antes que Luis Miguel. Entonces, este signo de Terry-Thomas te está informando de que existe una luxación o disociación escafo-semilunar. Otro signo que nos podemos basar es el signo del anillo cuando existe una flexión escafoidea. Cuando él ha rotado, vean, ¿qué pueden ver aquí? Acá no se ve, ¿cierto? Parece un maní, igual que el escafoide. Pero aquí no tiene la forma de un maní. Pueden ver esta forma circular. Esta es la forma del anillo. Esto quiere decir que el hueso escafoide se ha movido, se encuentra en flexión. Muy bien. Una preguntita sobre el anterior. Este tipo de fractura o movimiento es por caída, necesariamente por caída. Exactamente. Estos son caídas de propia altura, caídas en velocidad. Puede ser que el paciente haya estado agarrado de la guantera, de la movilidad en un accidente de tránsito, pero tiene que haber un impacto, ¿no?, entre lo que sería el carpo y el radio distal para que se produzca este tipo de disociación, ¿no? Un golpe prácticamente axial. Muy bien. Gracias, doctor. Seguimos con la discusión escafosemilunar. ¿Ya? Para diagnosticar una luxación escafosemilunar tenemos el test de Watson, ¿ya? Se hace una desviación radial de la muñeca, el escafoide generalmente adopta una posición de flexión y se extiende cuando se realiza una desviación cubital. En una muñeca sana, cuando el examinador apoya su pulgar sobre el tubérculo del escafoide, y pueden ir haciéndolo ahorita, ¿ya? Siente una presión, ¿ya?, producida por lo que se flexiona, o sea, se bascula prácticamente el escafoide. Y cuando se le solicita al paciente, haga la desviación radial sobre todo. En cambio, si los ligamentos que unen el escafoide y el semilunar se encuentran laxos o rotos, pues dicha presión de ese polo proximal se puede desplazar dorsalmente hacia la fosa del escafoide, lo que sería esta tabacara anatómica que estábamos anteriormente describiendo. ¿Ya? Cuando el examinador deja de presionar, el escafoide retorna a su posición anatómica y se siente un resalto o un clic, como pueden ver aquí. Ustedes hacen una pequeña presión, él se siente
la presión del escafoide y cuando lo sueltan, él vuelve a su posición de extensión. Uno más sencillo es el test de peloteo. Se puede sentir cuando ustedes hacen una presión sobre el semilunar y el escafoide, cómo se mueven ambos huesecillos. Este test de peloteo te es muy útil cuando ya necesitas reducir la luxación, porque el escafoide, el semilunar, te puede luxar en diferentes grados hasta prácticamente salirse de su lugar, desalojarse prácticamente, dejar al escafoide y al piramidal y el semilunar localizarse más o menos a nivel volar. Entonces, este test de peloteo que lo sientes te puede ayudar a reducir una luxación. Muy bien. Un poco más distal, nos vamos a fracturas de los metacarpianos. En este caso, muy comúnmente, y todos quizás habrán visto alguna vez en su vida, la fractura de lo que es el quinto metacarpiano. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de tratar fracturas de metacarpo o falange? La reducción anatómica. La mano es lo más importante. Ustedes saben muy bien que es un órgano muy importante la mano. La consolidación precoz de la fractura. A nivel de mano, los huesos prácticamente consolidan más rápido. La movilización precoz, muy importante. Un dedo que ustedes tienen inmovilizado más allá de un mes se vuelve rígido y es muy difícil devolverle su movilidad. Tratamiento conservador por la misma situación de que hay que evitar la rigidez. Y el tratamiento quirúrgico, la estabilización inmediata y la movilización precoz son los objetivos principales. ¿Por qué? Porque ya les decía, inmovilizar un dedo más allá de un mes muy difícilmente lo recupera. Al realizar el tratamiento, tener en cuenta la localización, la afectación articular, la combinación y sobre todo la mal rotación de los dedos. Esto es muy importante. Si ustedes ahorita miren su mano, hagan puño y quiero que vean cómo los 4 dedos, índice, medio, anular y meñique, parecieran que se dirigen a lo que es el hueso piramidal o pisiforme, todos conforme. Si hubiera una fractura en falange, ya sea proximal, media o metacarpiano como tal, y existe una rotación, ustedes no van a poder direccionar todos sus dedos hacia el piramidal o pisiforme. No se van a llegar a unir. Van a ver que si existe más rotación, ya sea el quinto dedo, ya sea el cuarto, el tercero, va a montar al otro dedo. Entonces, la reducción tiene que ser lo más anatómicamente posible. Fractura de metacarpiano. Fractura de metacarpiano no desplazada, un tratamiento conservador, o ya sea a través de una órtesis, no más allá de 3 semanas. Tenemos que prestar una especial atención en la posición de la mano. Por ejemplo, la mano extendida a 30 grados se debe colocar, la muñeca mejor dicho, los metacarpos, falange, la articulación con 80 grados de flexión o en buscador de almejas. Ustedes saben, ¿no? Las almejas, las conchas de mar, cómo se las busca, prácticamente como si estuvieran cavando. Entonces ustedes hacen una flexión a nivel de falanges y metacarpo de 80 grados, así van a inmovilizar. Y las interfalángicas proximal en extensión y posición funcional. A veces la muñeca se puede dejar extendida a 30 grados, las metacarpofalángicas a 60 grados y las interfalángicas proximales en 20. Es como si fuera a sostener un vaso. Esa posición de 30 grados de flexión de la muñeca, metacarpofalángica a 60 grados e interfalángica a 20 grados, es como si estuviera sujetando un vaso. Y en 80 grados se denomina el buscador de almeja. ¿Y esto por qué es importante? Porque ustedes saben que existen músculos interóseos y lumbricales a nivel de la mano. Si ustedes hacen una extensión de los dedos, los metacarpos se cierran y entonces están atrofiando los interóseos. Si ustedes hacen una hiperflexión, los metacarpos se ensanchan y en este caso los lumbricales se acortan y en este caso se atrofian. Entonces es muy importante que ustedes sepan dejar en diferente posición y diferentes grados la mano por el tema de dejar móvil y los músculos en el reposo, los músculos de la mano. Las fracturas metacarpianas, las fracturas de tercer metacarpo son las más estables.
Después irán las del cuarto, segundo y quinto metacarpiano. ¿Por qué el tercero es el más estable? Porque se encuentra el índice y el anular prácticamente sosteniéndolos. El cuarto dedo está sostenido por el tercero y por el quinto, y el último, el quinto, que está sostenido casi por todo, ¿no? Ahora, son fracturas inestables y con indicación quirúrgica, las fracturas de la base de los metacarpianos. Es importante descartar que existan luxaciones metacarpo y carpo, ¿ya? Y en estos casos se debería realizar una estabilización con aguja de Kirchner. Aquí pueden ver cómo una fractura de quinto metacarpiano ha sido perulizada con una clavija de Kirchner desde dorsal proximal hacia distal. Esta es una técnica muy importante para la realización de la reducción de las fracturas a nivel de cuello del quinto metacarpiano, lo que se denomina la fractura del boxeador, o muy comúnmente llamada la fractura del mal boxeador o inexperto. Es la técnica o maniobra de Jazz. Vean ustedes cómo se produce una reducción de una fractura muy sencillamente. Vamos a proceder a hacer entonces una reducción de una fractura del quinto metacarpiano, de la cabeza o del cuello del quinto metacarpiano, que se conoce como la fractura del boxeador inexperto. En este caso, la cabeza del quinto metacarpiano se desplaza hacia volar. Esto es una maniobra que se conoce como la maniobra de Jacks. Entonces lo que hace es que la mano izquierda, o el pulgar como lo vemos ahí, está haciendo una presión sobre la diáfisis del quinto metacarpiano, mientras que la mano derecha, entre el pulgar y el índice, están cogiendo la falange distal y elevan la cabeza del metacarpiano, y en esta posición se inmoviliza y se permite realizar la reducción de esa fractura. Muy bien. ¿Le entendieron, jóvenes, a la reducción de Jazz? ¿Alguna pregunta? ¿Queda entendida la reducción de Jazz? Doctor, ¿se puede utilizar en cualquier otro, también en cualquier otro metacarpiano? Si esa maniobra se puede realizar en cualquier otra de cualquier dedo. Doctor, si se puede realizar. Justamente cuando tú haces una reducción de una fractura de un hueso, lo primero es reproducir la deformidad, aumentar la deformidad. Muy bien. En el caso de las fracturas del quinto y del cuello, como veíamos acá, esta es una fractura del mal boxeador, esta fractura del cuello. Miren cómo se va hacia abajo. Si ustedes le aumentan la deformidad y luego realizan esta maniobra de reducción, como ven, de hacer 90 grados, sostener el ángulo donde está el foco de fractura y empujar hacia arriba, incluso hipercorrigiendo. Vamos a proceder a hacer entonces una reducción de una fractura del quinto metacarpiano, aumentarla, de la cabeza del cuello del quinto metacarpiano, que se conoce como la fractura del boxeador inexperto. En este caso, la cabeza cuando realizas esto, parece que vas a luxarlo, parece que se ha desplazado más, pero no tengas miedo. Cuando sacas la radiografía, parecía que te faltó, May. Así que cuando hagan una maniobra de Jazz, hipercorrijan y estabilicen con una clavija o con un yeso simplemente, verán que incluso les va a faltar. Y se puede utilizar para el dedo índice, para el pulgar, para el segundo, para el tercer y cuarto dedo. La misma maniobra, empujar, palanca y reducir. Muy bien. Antes que se acabe, sigamos. Las fracturas de Bennett, fractura de la elevación de Bennett, es a nivel del primer metacarpiano. Tenemos dos fragmentos, un fragmento distal diaficiario se desplaza hacia lateral por acción en este caso de los tendones que se insertan, el abductor largo del pulgar.
El fragmento medial permanece en su lugar, esto por acción obviamente de los ligamentos que sostienen esa base. El tratamiento de la reducción y la osteosíntesis, que puede ser percutánea por fuera, lo que se denomina la técnica de Wagner, o también podemos utilizar clavija, ya uniendo el fragmento. La técnica de Wagner es una tracción del dedo pulgar y estabilización con clavija. Cuando ustedes esas clavijas las hacen pasar al segundo metacarpiano, se denomina Iselin. Ya esa técnica es la de fijación. Como pueden ver, es una fractura, puede ser extraarticular o articular parcial, que tienes dos fragmentos, uno prácticamente luxado y desplazado por acción del tendón del abductor largo del pulgar, y otro unido por los ligamentos, ¿no? En este caso el ligamento volar. Cuando hace la tracción del dedo, esta fractura se reduce y puedes estabilizar con clavija. Si unes el otro lado, estás hablando ya de la técnica de Iselin y no la de Wagner. Cuando esta afectación es intraarticular pura y puede tener la forma de una Y, una B o una T, se denomina fractura de Rolando. Igual también, tienes el desplazamiento del primer metacarpiano, tienes no puedo decir, la localización in situ o en el mismo lugar de los fragmentos por acción de la cápsula de los ligamentos volares, pero tienes el trazo abierto. Igual también, se puede hacer una tracción tipo Wagner, estabilizar con clavija o técnicas de Iselin, pero generalmente se utilizan pequeños tornillos de microfragmentos o placas en T de microfragmentos que te hace una reducción anatómica. Y en el caso de falange, generalmente las falanges toleran muy bien, pero hay que saber que fracturas que son muy inestables te pueden llevar a rotaciones, que es lo que hablábamos, y ustedes tienen que hacer una reducción anatómica en un 100%, ¿no? Aquí tenemos tornillos de microfragmento, parecen tornillitos de reloj, pero vean ustedes, dejar esta situación de una fractura desplazada, esto va a tener que, uno, haya acortamiento del dedo, dos, que haya rotación, y que puede que no haya unión y quede en pseudoartrosis y este dedo meñique se convierte en un apéndice totalmente inútil. Entonces, la indicación quirúrgica es la fijación interna. Este es un caso clínico cuando estaba de jefe de residentes allá en el Hospital de Trinidad. Vean ustedes, un gran traumatismo por un aplastamiento, un señor que era arrocero. Vean ustedes fractura de lo que es el cuello, del dedo índice, fractura de la base de lo que es el quinto metacarpiano, y lo que fue la posterior estabilización y fidelización, su clavija de Kirchner, devolviendo su anatomía, su localización, y luego la estabilización final con lo que fueron estos pequeños fijadores externos para que se le devuelva la anatomía al paciente. Bueno, jóvenes, espero que les haya quedado un poco más clara la situación de fracturas de la mano. Ya tienen toda la literatura de fracturas de cíngulo torácico y lo que es extremidad torácica. Esperemos que nos definan la fecha del examen para empezar a avanzar lo que sería su último parcial y final. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctor, Dime. buenas noches. No No, es tanto respecto a lo de las fracturas, sino es de mi tema de mi grupo. Soy el grupo 4 y nos tocó el tema 10, el que es de monografía, metodología de la investigación y las leyes de Vancouver. ya. Quería preguntarle, estuve buscando y sí es cierto que encontré uno que otro artículo que habla acerca de eso, pero nosotros podríamos más basarnos en algún libro visible para hacer el trabajo, porque no he encontrado muchos artículos que hablen acerca de estos temas para hacer similar a lo de los otros grupos Ya. que son netamente de artículos. Eso le quería preguntar. Ya. Si me vas a escoger un libro, ya bien referenciado, ya sabe, con los nombres de Vancouver, prácticamente el título, los autores, capítulo, página, año, edición, editorial. Entonces, bien referenciado. No hay pena, pero me
gustaría que les dejen claro a sus compañeros cómo se debe realizar un trabajo monográfico. Sí, sí, por esa parte no es tanto el problema. Yo ya tenía más o menos una idea de cómo hacer el trabajo. La cosa es que la base de dónde apoyarlo, porque de por sí el trabajo yo creo que se podría hacer de manera decente con los artículos que hay en Internet, pero la cosa es una fuente sustentable para poder sustentar. Ya, muy bien. Lo que no quiero es un copiar-pegar de Wikipedia. Sí, sí, descuido, doctor. Bien, está bien, Eduardo, está excelente. Listo. ¿Alguien más, güey? Bueno, que tengan buen fin de semana y luego de sus trabajos de investigación y defensa, yo creo que vamos a empezar a hacer las prácticas semipresenciales, ¿ya? Para que lo que puedan ir a la práctica, puedan filmar y podamos hacer videoconferencia desde un quirófano. ¿Ok? Gracias. Buenas noches. Jóvenes.